8:18, amigos. A esta hora de la mañana vamos a dar la bienvenida a Óscar Vidarte, analista internacional, internacionalista. Ahí lo vemos ahí en pantalla. Gracias por acompañarnos en Noticias Matinal. Bienvenido. Jennifer, buenos días. Un placer estar en tu programa. Buenos días. Óscar, estamos viendo hace algunos instantes la situación en Medio Oriente, esta escalada de tensión, de violencia por parte de Israel y la respuesta tajante, además, que ha dado el embajador de Israel en la ONU frente a esta tregua humanitaria aprobada en la Asamblea. Quisiera que nos des un panorama de lo que estás percibiendo hoy, sábado. Se cumplen ya 3 semanas, poco más de 3 semanas, 28 días, 27 días, desde que ha iniciado esta situación de violencia que, de acuerdo a la información que veíamos también hace algunos instantes, ya deja más de 8.000 muertos. Bueno, quiero comenzar hablando sobre lo sucedido ayer en la Organización de las Naciones Unidas. Y si bien es importante que se apruebe una resolución en la Asamblea General que busque, ¿no?, exhorte al cese de la violencia, a la implementación de una tregua, a la liberación de los secuestrados y también al respeto del derecho internacional humanitario por todas las partes implicadas en el conflicto, lamentablemente, y esto es importante señalarlo, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, a diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no tienen carácter mandatorio, es decir, no son obligatorias. Entonces, su efectividad, su importancia, su impacto es mucho menor. Recordemos que estos temas se han discutido varias veces en las últimas semanas en el Consejo de Seguridad y no se han logrado o no se logró ningún tipo de acuerdo. Y es que las resoluciones del Consejo de Seguridad sí son obligatorias, esta no. Entonces, definitivamente es importante que el mundo entero pues exprese su preocupación y su interés por tomar ciertas medidas, pero esto no va a tener mucho impacto en lo que está sucediendo, porque eso depende principalmente de Israel y además de sus principales socios, Estados Unidos. Y estos países, Israel, Estados Unidos y algunos otros más, votaron en contra de dicha resolución. También genera mucha preocupación que una serie de países del mundo, entre ellos alrededor de 15, votaron en contra y un poco más de 40 se abstuvieron. Países de diferentes partes del mundo, pero sobre todo hay que señalar el voto en contra de países latinoamericanos como Guatemala y Paraguay, que en realidad yo no los entiendo, y la abstención de países como Panamá y Uruguay, que tampoco entiendo, porque al margen de las responsabilidades, porque el gobierno de Estados Unidos dice que no se hace ninguna mención específica jamás. Me parece que ya estamos en otro momento. Ya han pasado 3 semanas. Creo que el mundo entero ha reconocido que Hamás o el accionar de Hamás es un accionar terrorista y creo que Y eso no está en discusión, Hamás, claramente, ¿no? y eso no Eso no está en está en discusión, discusión. ¿no? Lo que sí está en discusión es la escalada que se está viviendo ya en estos momentos. Hoy, ya pasaron 3 semanas, el momento es distinto. Y hoy estamos frente a por lo menos, un poco menos de 6.000 palestinos muertos, al margen de los israelíes que también fallecieron al inicio, pero hoy estamos hablando de 6.000 palestinos muertos. 40% de los muertos en Israel, en Palestina o en la Franja de Gaza principalmente son niños, que es un tema a resaltar. Así que creo que en este momento lo que toca es velar por la cuestión humanitaria por sobre cualquier otro interés político, estratégico, etcétera. Y eso es lo que parece que algunas potencias no entienden. Y esto es paradójico, ¿no? Porque creo que deslegitima en gran medida el discurso de Estados Unidos en otros frentes, es decir, cómo seguir defendiendo pues a Ucrania frente a los ataques rusos, digamos, ¿no? La importancia del derecho internacional, la importancia de velar por el tema humanitario, o sea, toda la crítica termina desvaneciéndose al apoyar y de alguna manera justificar el accionar israelí bajo la frase de ellos tienen derecho a defenderse. Y yo creo que creo que esto le va a costar mucho a Occidente. Solamente un detalle curioso. Ucrania, un país que creo que está viviendo la violencia a causa de una clara violación al derecho internacional por parte de Rusia, votó en contra.
del canal del cese al fuego en Palestina, lo cual a mí me suena bastante paradójico. Y es importante esta acotación que haces, Oscar, con respecto a la situación real en estos momentos en Gaza, porque claro, es un territorio que desde ya tiene una situación de vulnerabilidad evidente, ¿no? Porcentaje de pobreza, dependencia de la conexión de luz, comunicaciones de Israel. Y en ese sentido, al cortarse ya el Internet, el suministro de luz, hay una situación de desventaja. Tal es así que incluso los familiares de los rehenes se van a reunir, me parece, el día de mañana con el ministro de Defensa israelí, porque este recrudecimiento, esta escalada de violencia pone también en riesgo a los propios rehenes. Sí, claro, es decir, Y esa es la se preocupación hoy por hoy estima, de los se, familiares. es- se estima que hay alrededor de 200, ¿no? Alrededor rehenes que no se sabe su situación, se sabe que hay escenarios de negociación, se sabe que jamás ha pedido pues la liberación de más de 6.000 palestinos en cárceles israelíes. Se conoce también que Qatar juega un papel fundamental como mediador, digamos, entre Estados Unidos, Israel y Hamás para el tema de los rehenes. Pero la verdad es que hay más sombras que certezas, ¿no? Y a eso hay que sumarle una situación que es realmente inhumana, ¿no? Ya per se, la Franja de Gaza parece como una cárcel Ujú. humana, digamos, ¿ok? Per se, en tiempos de paz. Hoy en día es una cárcel humana bombardeada, porque además, según fuentes palestinas, por lo menos el 50% de las viviendas que existen en toda la franja se ha visto afectada directa o indirectamente, las viviendas han sufrido algún tipo de daño, 50%, y un poco menos del 10% han sido totalmente derribadas o destruidas viviendas, no sin contar los muertos, sin contar los heridos y sin contar la situación que viven, porque no tienen dónde ir, ¿no? En un momento las autoridades israelíes decían que vayan al sur, porque se preparaba esta ofensiva por el norte, que todavía técnicamente no inicia por el norte de la franja, ¿no? Que todavía no inicia en toda su magnitud, pero las familias se fueron al sur de la Franja de Gaza y el sur también ha sido bombardeado, dicho se paso, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay dónde esconderse, digamos, no hay dónde ir, porque además no pueden salir. Ujú. Si por lo menos pudieran migrar, sería una opción. Pero no hay, Pues, no hay esa apertura. Ya es una situación humanitaria también por el tema hospitalario, ¿no? Más allá de lo terrible que fue el bombardeo de este hospital con centenares de muertos, es que actualmente no se está atendiendo, por ejemplo, a personas que padecen de cáncer o de algún tipo de enfermedad que requiere un tratamiento. A las justas, de a duras penas se puede atender como se puede a los heridos. Y eso es una situación complicadísima también. y es que cualquier hospital, institución, universidad puede ser un objetivo militar de Israel. Hace poco, además de hospitales, porque se han atacado varios hospitales y algunos están en riesgo, incluso han sido amenazados, también se ha atacado universidades, Ujú. por ejemplo. Siempre la justificación que está detrás es esas universidades, esos hospitales son utilizados por Hamas para X cosas en contra de Israel. Lo cual puede ser cierto, no, jamás tiene una presencia muy importante, es quien controla pues la Franja de Gaza, pero yo creo que lo que estamos viendo es un ataque indiscriminado contra toda la Franja de Gaza y las consecuencias que estamos viendo es básicamente la muerte de niños y no tanto de milicianos o miembros de Hamas, lo cual creo que debería decirnos pues mucho sobre la naturaleza del ataque, además de que Israel utiliza algunas herramientas como el fósforo blanco que son muy cuestionadas a nivel internacional y que también han sido parte de este conflicto. Antes de culminar, Oscar, quisiera que nos des, desde tu óptica, ¿cómo ves esta situación? Porque tú nos comentas, se busca una mediación internacional con otros países en aras de llegar a un cese al fuego, por decirlo menos. Bueno, desde el gobierno, el gobierno británico, por ejemplo, no se pidió un cese al fuego, pero sí pausas necesarias en un contexto ya de tantísima violencia, de tantísimo derramamiento de sangre. Y por otro lado tenemos las declaraciones del embajador de Israel en la ONU, que señalaba que la ONU ya no le queda ni una pizca de legitimidad, es lo que señaló cuando se aprobó esta tregua. ¿Cómo ves, ya 3 semanas después, este conflicto? ¿Hay salidas? ¿Qué espera para los próximos días?
Mira, si vemos un poco escenarios del pasado, porque esto no es la primera vez que Ujú. sucede, ya han habido momentos en el pasado, en la primera década del siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, han habido momentos en los cuales se ha reactivado pues el escenario de conflicto básicamente a partir del accionar de Hamas, ¿no? Que- Y de alguna manera se han ido debilitando estos momentos de tensión, han habido escenarios de negociación. Sin embargo, esta situación es particularmente distinta. ¿Y por qué? Porque el ataque jamás ha sido masivo, ¿no? Ha sido masivo con consecuencias creo que nunca antes vistas. Y creo que también ha afectado mucho a Israel porque ha demostrado que uno de los principales servicios de inteligencia del Fue mundo vulnerable. no pudo. Ujú, Exacto, se ha ujú. La mostrado demasiado vulnerabilidad, algo que vulnerable. parecía impensable, ¿no? Porque han actuado, Exacto. han entrado entre la franja de Gaza de manera que no se pudo prever de ninguna forma. Sí, y también el nivel de destrucción que ha Mm. provocado, por otro lado, ¿no? Israel en Gaza, creo que también lo hemos visto en años anteriores. Así que creo que esto va a ser muy difícil. Yo creo que al final, como siempre, va a tener que haber algún camino negociado, ¿ok? Ok, no creo que esto pase por la destrucción de Gaza, ni menos creo que por la toma nuevamente de Gaza. Recordemos que Gaza durante mucho tiempo, hasta la década del 90, estuvo controlado por Israel y después se le da a los palestinos. Yo no creo que volvamos a una situación atrás porque sería inmanejable para Israel, ¿ok? Sería demasiado difícil para Israel hacerlo. Pero yo creo que va a llegar a un momento donde va a tener que haber algún tipo de negociación. Pero no, lo que no sabemos es cuándo se va a dar. Y la verdad es que el desarrollo del conflicto nos permite darnos cuenta que eso no está muy cerca de darse. Además, considerando también los actores que están detrás. Por un lado, Bibi Netanyahu y un gobierno de extrema derecha, por otro lado, Hamas, un régimen pues terrorista, una Terrorista. organización terrorista. Entonces, la verdad es que no se ve muchas posibilidades en el corto plazo y Estados Unidos, que debería jugar un papel central, fundamental. En los 90 fue central para el acercamiento entre palestinos e israelíes, hoy en día no está jugando ese papel. Egipto también es un país que suele jugar un papel mediador y tampoco está jugando ese papel. Así que ante la ausencia también de mediadores, pues se hace mucho más difícil poder lograr un acuerdo o cesar el fuego. Por lo menos Israel parece que no está dispuesto a ningún cesar el fuego hasta eliminar a Hamas, lo cual va a ser muy difícil y lo hemos visto en las últimas décadas. El Estado Islámico sigue existiendo, Al Qaeda sigue existiendo y Hamas, o como se llame, va a seguir existiendo en tanto exista o persista la ocupación ilegal de Israel de Palestina. Muchas gracias por acompañarnos, Oscar. Y bueno, esto último que nos señalas es desesperanzador, por decirlo menos, ¿no? Tendrán que haber más muertos para que finalmente sea un cese al fuego. Veremos qué sucede en los próximos días y qué escenarios se presentan. Gracias por estar con nosotros en Noticias Matinal. Oscar Diarte, internacionalista, 8:32. Es momento de hacer una pausa, una breve pausa. Hay mucho más al regresar. Amigos, amigas, no se muevan de nuestra edición matinal.